Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional en familia para las familias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos una cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro maravilloso programa de familia, estudio bíblico devocional para la familia. Así es, amigos, saludos, bendiciones para todos ustedes, muchas gracias. Nos dejaron regresar a nuestra segunda parte. Pasamos la prueba. Pasamos la prueba, aquí estamos. Muchas bendiciones y gracias a todos ustedes por sus comentarios, por estar con nosotros en casa. Nos enviaron fotos de televisores de diferentes partes del mundo. Maravilloso. Donde están viendo el devocional, así que muchas gracias a todos ustedes. Les invitamos a que se suscriban a el canal de Israel Casa Integral, que también, por supuesto, descarguen la aplicación de Radio Génesis en su celular para que también puedan tener la programación de la frecuencia de la familia. Muy bien, y en verdad agradecidos con todos y cada uno de ustedes, hermanos, por enviarnos sus apreciaciones. Hicimos una encuesta, cómo había parecido, cuál es su parecer respecto a este formato, y de verdad que las respuestas fueron muy, pero muy, muy satisfactorias. Sí. Y esto pues obviamente nos ayuda porque el propósito es, recuerden, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra y obedecer. como dice el texto, haremos y obedeceremos. Muchísimas gracias nuevamente. Bien, Pastora Pili, para nuestro segundo tema, en un tema eterno como lo es Berechit, vamos a hablar entonces de... Hoy estaremos hablando acerca de la creación del hombre. Bueno. Pero antes de que hablemos de la creación del hombre, recapitulemos todo lo que hemos hablado en Berechit, porque es que tocar el tema de Berechit y hacer un estudio de Berechit no terminaríamos nunca. Definitivamente. Pero algo que sí tenemos que resaltar en Berechit es 3 palabras. ¿Cuáles? Creador, ¿verdad? Creación y criatura. Correcto. Pues vamos a hablar de la criatura. Entonces, vemos que en todo lo que hemos hablado de Berechit, vemos que el Eterno tomó creación en el verso 1, ¿verdad? Creó la materia con el verbo barak. Luego en el verso 21, el Eterno vuelve a hacer creación con la vida marina. Vuelve en el verso 27 a hacer creación con el hombre. Y luego vuelve a hacer creación en el verso 3 del capítulo 2, verso 3, cuando crea el séptimo día. Esto es la palabra creación. Nosotros, algo que a mí me llama mucho la atención cuando estamos en el estudio bíblico Maná y cuando tocamos estos temas es lo impresionante que fue para Adonai tomar 3 verbos. Y yo digo, definitivamente fue una sabiduría eterna, porque 3 veces vemos la palabra creación en el capítulo 1, pero no vuelve a crear. Lo demás es hacer, que es con el verbo asa en el hebreo, y luego es formar con el verbo yazar. El hombre fue creado del polvo de la tierra, pero luego fue formado con ese verbo yazar. Y ahí es donde nos vamos a inspirar hoy, en este sexto día de la creación. Muy bien, yo quisiera, ya entrando a lo que va a ser nuestro tema, también aprovechar un minuto, por favor, y quiero hacer una corrección al tema de la semana anterior. Sí. No quiero pasar sin esa corrección, porque, bueno, la emoción del programa, de estar todos juntos a la vez, pero quiero hacer una corrección muy simple realmente. Cuando vimos el principio de la palabra Berechit y cada una de las letras que la conforman, quisimos resaltar cómo empieza la palabra Berechit a través de la letra Bet. Y si hablamos de la importancia de la letra Bet como casa, entre otras cosas. Pero también hablamos de que el cierre de la palabra Berechit es con la letra Tap, que es la última letra en el alefato hebreo. La Bet es la segunda letra, la última en el alefato, porque también recordemos que la primera es Aleph, pero la Aleph es Dios. Aleph le pertenece a Dios,
Aleph es lo primero, la esencia de Dios. Por lo tanto, a partir de la segunda letra, Bet, da comienzo Bereshit. Pero la letra intermedia es la letra Mem. Entonces, cuando tomamos la letra Aleph, hablando de derecha a izquierda, Aleph, Mem y Tap, la corrección es esta, la palabra es Emet. Estas tres letras, Aleph, Mem y Tap, nos dan la palabra Emet. Y el valor numérico de estas tres letras, 1, 40 y 400, aquí estaba mi error, es el valor de 441. Wow. Dije 91 en el anterior porque la verdad pensé en ese momento, pensé en la palabra amén y realmente es la palabra emet. Entonces la palabra emet, repito, Aleph 1, Men 40, Tap 400, valor numérico total 441. En la gematría reducida 441 nos da 4 más 4 más 1. 4, 8 y 1 nos da 9. 9 significa verdad, emet. Esa es la corrección. Perfecto. Muy bien, entonces continuamos. Sí, yo creo que en el tema, digamos, ya que el que vamos a estar hablando en el día de hoy, en lo que decía la pastora Pili, en la creación del hombre, es muy importante notar de que Dios, hablamos, digamos, en el capítulo, en la versión 1 que hicimos de esta serie, hablamos de un gran Dios, uno, en Ejad, que decidió crear la tierra. Sí. Y creo que también tenemos que pausar un momento ahí y entender, como la historia que conocemos, pastor, del rabino en Israel, que nos da una afirmación muy importante, que es que Dios creó la tierra. O sea, desde el principio leemos, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ya desde el principio estamos diciendo que existe un Dios, y es muy importante esto, nunca olvidarnos de que la Torá existe gracias a Dios y que Dios es prueba de que este mundo también existe. O sea, los dos se relatan en un solo Ejad. Con esto dicho, pues entonces entramos a la creación del hombre y uno se pone a hacer preguntas antes de que entremos al tema, como ¿por qué Dios en su gran esplendor decide crear a un hombre? ¿Por qué? ¿Por qué un hombre? ¿Por qué no otra cosa sí, diferente? ¿por qué un hombre? Y creo que es muy importante también aclarar esto diciendo que Dios no estaba solo. O sea, que Dios no se sintió solo y decidió crear al hombre. No, Dios no dijo, ¿sabes qué? Me siento muy solo, estoy aquí solo. Voy a decidir crear a un hombre. Un amigo. A un amigo como para que no me sienta solo. No, Dios decidió crear al hombre de la misma forma como creó la creación para que el hombre le adorara a él. Y creo que ahí entramos. Vamos entonces al libro de Génesis. Bereshit capítulo 1, verso 26. Sí. Voy a leerlo en esta versión Reina Valera del 60. Si tienes la Nazarita también, vamos a compararlo. Dice esta palabra: entonces dijo Elohim. Este nombre aquí, Elohim, es un nombre que también tenemos que resaltar porque Elohim en el original hebreo tiene varias representaciones. Elohim es Dios, Elohim también es juez, Elohim también es malach, ángel, Elohim también es líder. Recordemos que hay un texto que lo veremos en otro parashá más adelante, cuando nos hace mención a Moisés como Elohim. No que Moisés fuese un Dios, sino que Moisés es una representación de un gobernante, de un líder, de un juez también. Y esto quiero hacer la claridad porque aquí este primer texto del verso 26 nos habla de Elohim. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y este primer punto y coma que tenemos allí, tenemos que hacer ese stop. Porque cuando nos habla de hacer al hombre en el plural hagamos, vamos a definir ese texto, también nos dice que es necesario hacerlo conforme a nuestra semejanza y conforme a nuestra imagen. Correcto. Recordemos, mis amados, que Dios, el eterno Elohim, no tiene imagen. Entonces, con respecto a qué hace referencia este texto cuando nos habla de imagen. Ese es un punto que vamos a tratar hoy. Y es creo que un punto muy crucial muy y a lo profundo, mejor muy dividido, ¿no? De muchos midrash, de lo que muchas personas piensan
qué es lo que existe. Digamos, en la tradición antes uno decía, pues la imagen, nosotros somos imagen de Dios y decíamos esas cosas muy, como decirlas, pero ¿qué verdaderamente significa eso? Sí, correcto. Hay algo muy importante que quiero recalcar en la creación del hombre, y es que para que el Eterno haya llegado al día sexto a tomar la creación del hombre, nosotros tenemos que ver que el día 1, el día 2 y el día 3 están súper conectados con el día 4, 5 y 6. Amén. Para cuando el Eterno llegó al día sexto, es ahí donde está como la base sólida del tema para tratar hoy. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que todo lo que el Eterno hizo, eso era a mí como una anécdota de hace unos meses o años atrás, que leí sobre unos grandes científicos, y ellos dijeron, bueno, nosotros somos capaces de crear al hombre. Y en la sala de juntas ellos se reunieron y dijeron, nosotros somos capaces de crear al hombre. No necesitamos a Dios, nosotros vamos a crear al hombre. Entonces, digamos, le llamaron a Dios y dijeron, Dios, nosotros no vamos a necesitar de ti, y ahora en adelante nosotros creamos el hombre. Entonces Dios dijo, bueno, listo, háganlo. Entonces los científicos reunieron la materia prima, ¿verdad? Tomaron tierra, tomaron todo lo que era la formación del hombre, y entonces Dios los llamó y les dijo, momentico, si ustedes van a crear el hombre, ustedes tienen que crear su propia tierra, porque la tierra es mía, el material con el que yo creé la tierra es mío, entonces ustedes creen su propia tierra para crear al hombre. Y eso, pastor, para mí ha sido una enseñanza poderosísima, porque nosotros tenemos que conectar el día 1, 2, 3, 4 y 5 para llegar al hombre. Toda la creación. Todo lo que el Eterno hizo fue para llegar a esa manifestación gloriosa de lo que es porque al hombre, cuando lo tomó, dice que tomó al hombre y de la tierra que había creado lo formó. Y ahí el verbo cambió. Completamente cambió. De acuerdo. Ahora, yo quiero que analicemos algo y que conversemos sobre esto, porque hoy en día escuchamos mucho, Camilo, en las universidades, esas palabras que están sonando tanto para los millennials, para la juventud, de lo que es la evolución, de lo que es ahora en día, digamos, la manera nueva de pensar, de que posiblemente el Big Bang o todas estas teorías están llevando a los millennials lejos de Dios. Sí, ¿Qué es lo que tú crees como millennial que hay que recalcar como nosotros los pastores en la parte de la creación? Pues lo que hemos estado hablando, yo creo que lo que hemos estado hablando durante todos estos días son los estudios que muchas personas no hacen, sí. Que nunca se sientan a escudriñar, y si no están escudriñando la parte hebraica, pues imagínate, aún más. Anoche cuando venía del trabajo, venía pensando exactamente en esto. Me encantaría que más pastores en el púlpito, en vez de decir, hoy yo busqué la traducción de esta palabra en el griego, me gustaría mejor que me la dijeran en el original, que dice en el hebreo, correcto, en el original, porque entonces ahí podemos ver aún más de lo que verdaderamente es. Y ese es el problema de hoy en día, basado, digamos, en el sistema escolar de las escuelas, digamos, en el ejemplo de Estados Unidos. Pues desde muy pequeños, lo vamos a hablar también, desde muy pequeños les han estado hablando acerca de esto desde muy pequeños. Si no han ido a una escuela cristiana y no han estado basados en la fe, en la emuná de la palabra, pues desde muy pequeños, desde kindergarten, les están diciendo de que esto fue una explosión o de que ¿sí me entienden? Desde muy pequeños ya los vienen adoctrinando en este sistema, que vayan en contra de Dios. Cuando llegan a la universidad, lo único que tienen que decir es, listos, ahora sí, botón prendido, y ahora sí, actúen basados en eso. Para regresar un poco al punto del hombre, vayamos al libro de Salmos capítulo 8 y entendamos un poco acerca de esto, Pastor Roberto, porque ahí vamos a hablar acerca de
no salimos de la parte de la creación porque creo que una vez más necesitamos siempre hacernos preguntas. ¿Qué pasó en el lugar de creación, en el principio como nosotros lo conocemos? Dios no tiene, Dios está fuera del Kairos. Lo hemos hablado también con el pastor Walter. Tenemos un video donde hablamos acerca de qué verdaderamente son los Kairos. De Dios, sí. Y qué pasó en ese momento con los ángeles, porque ahí hablamos también, y no sé si tú tienes la traducción Nazarena ahí, porque mira que me causa me causa un poco de extrañeza esta palabra que dice el capítulo 8, verso 2, verso 3, cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, pienso, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? El ser humano para que de él te ocupes. Sin embargo, lo hiciste poco menor que los Elohim. Elohim, sí. Correcto, que los ángeles. Seres divinos. Que los malachim. Aquí dice Elohim. Oh, que Elohim. Elohim, Okay. seres sí, divinos. Los malach, sí, lo correcto. coronaste de gloria y dignidad. Le diste autoridad sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo su dominio. Wow. Génesis 1:28. Las ovejas y los bueyes, todo eso y también los animales silvestres, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que se mueve en las regiones marinas, Yahweh Adonai nuestro, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Sí, bueno, mira lo interesante hablando de todo este tema tan apasionante. Dos cosas quiero mencionar. Una, algunos rabinos, compartía estos días con un rabino y le pregunté sobre Bereshit, él me estaba dando alguna ilustración sobre el tema, y me dijo, mi rabino, cuando estudié en Jerusalén, en la yeshiva en Jerusalén, mi rabino normalmente nunca enseñaba Bereshit, normalmente nunca lo enseñaba, porque Bereshit es tan profundo, tan extraordinariamente eterno, que dice que su rabino empezaba las charlas sobre el principio, el capítulo 1, verso 1, y lo máximo que este rabino alcanzaba era al verso 3 o 4 y decía, definitivamente no puedo continuar, porque esto es tan extremadamente profundo que no hay una mente, humanamente hablando, que pueda entender realmente el sentido de Bereshit. Es decir, que lo que nosotros estamos enseñando, atreviéndonos a enseñar, escudriñando la palabra y yendo a la palabra que es nuestro diccionario, podemos empezar a escudriñar y encontrar la esencia de Dios. Mira que la palabra en Juan dice, conoceréis la verdad. ¿Y la verdad es qué? La esencia de Dios, es decir, el Reshit, es decir, el principio. Y la segunda mención que quería hacer a lo que estás tratando con el tema de las escuelas y el tema de la evolución, es como un ejemplo también, una historia, un rabino que recibe en su casa a unos estudiantes de escuela, que por primera vez venían a conocer un rabino y querían conocer algo de la Torá. Cuando los estudiantes llegaron a su casa, encontraron que en la mitad de su sala había una construcción, un castillo, una maqueta extraordinariamente diseñada. Entonces los estudiantes lo primero que le preguntaron a este rabino fue, ¿quién había construido esa maqueta tan hermosamente diseñada? Y este rabino, lo que es la sabiduría, y atención a esta palabra que estoy usando, sabiduría, que tiene que ver con con formar al hombre, sabiduría, el selen, la imagen de Dios. Este rabino les contesta, no sé, tengo una gotera en el centro de mi techo y esa gotera por años ha estado goteando y se formó esa maqueta. Se formó ella, se formó. Solita. Ahí se formó solo con esa gotera. Vean, ahí está el techo y así la gota cae y me formó este diseño. Los estudiantes se miraron entre sí y dijeron, ¿este rabino nos cree que somos acaso tontos? Rabino, ¿usted cree que nosotros somos tontos? ¿Cómo una maqueta tan extraordinariamente bella pudo ser producto de una gotera? Dijo, bueno, eso es lo que creo que les han enseñado a ustedes en su escuela. Que hubo una explosión y que de la explosión se formó el universo, los planetas, el mundo y cada uno de nosotros. Bang. Es decir, que si eso sucedió con una explosión, ¿por qué mi gotera no pudo haber hecho esto? Entonces, es para simplemente significar que cuando llegamos a este punto de Bereshit y lo que es la formación del hombre y Elohim
cómo le transmite la esencia, el Selem de Dios. Entonces sobre ese punto tenemos que hacer una pausa. ¿Qué es el Selem de Dios? ¿Cómo Dios lo formó? Porque en las enseñanzas evangélicas que alguna vez dimos, yo recuerdo, y no viene al caso mencionar nombres, que se ha dicho que nosotros somos, con esta expresión, imagen de Dios, que nosotros somos diositos. Y es un gravísimo error teológico y un gravísimo error en la enseñanza. Porque nosotros tenemos una imagen, pero recordemos que Dios no tiene imagen. Entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos? Una esencia, una chispa de Dios que nos permite tener algunos principios de gobernabilidad, que nos permite tener sabiduría, que nos permite tener entendimiento, intelecto incluso, e incluso nos permite en la imagen, en lo que podríamos llamar imagen y semejanza de Dios, nos permite tener incluso la capacidad del libre albedrío. Sí. Entendiendo que estos aspectos que forman la imagen de Dios, esa esencia de Dios, en el concepto del libre albedrío tenemos que entender que el libre albedrío es esa opción que tenemos de elegir entre el bien y el mal. Pero Dios no tiene libre albedrío. ¿En qué sentido? Dios elige siempre el bien. De tal manera que nosotros como seres humanos cometemos un error. Si tenemos el libre albedrío y somos imagen de Dios, no deberíamos elegir el mal, porque Dios es el bien. ¿De acuerdo? Entonces, allí va nuestro enfoque, Pastora Pili. Una de las cosas que más tenemos que enfocarnos en lo que es la creación del hombre es que Yahweh toma a Adán, ¿verdad? La palabra Adán es el primer hombre o la raza humana. Y la palabra Dan, solamente la palabra Dan, es el material que es semejante. ¿Pero semejante a quién? Esa es la palabra que nosotros tenemos que hacerle una auditoría. Mira, la Aleph, ¿verdad? Es esa espiritualidad, esa esencia que Yahweh introdujo en nosotros. Es el código genético con el que Él se introdujo en nosotros. No nosotros en Él, sino Él en nosotros. Y ahora, una de las palabras que más me llama la atención en el libro de Colosenses, si quieren acompañarme, me gustaría que ahorita la leyeran en la versión nazarita, es Colosenses capítulo 1, verso 15, ¿verdad? Porque si hay algo en que nosotros tenemos que entender, el Selem, lo que dijo el pastor, ¿verdad? Es nosotros tenemos la esencia de Yahweh en nosotros, el Aleph, el código genético, Él lo introdujo en nosotros, ¿verdad? Pero Yeshua, ¿verdad? Porque acuérdense que Yeshua no es un ser creado, entonces, ¿a quién nos asimilamos nosotros? Los discípulos le preguntaron a Yeshua, muéstranos al Padre y te creeremos. Y él dijo, ¿cómo les va a mostrar al Padre? Si el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Amén. Eso me llama tanto poderosamente la atención con el verso de creación. Y en el verso 15, si quieres leerlo, Colosenses, yo lo leo en mi versión 1.15. Okay. Lo voy a leer en esta versión, Reina Valera. Dice, Él es la imagen de Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Porque entonces, en Él fueron creadas todas las cosas. Correcto. Las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, un plural y un singular, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. A ver, ¿cómo suena en tu versión? Igual, ¿Sí? Sí suena casi igual, sí. Entonces fíjate que la palabra que aparece en 1.27, cuando Yahweh dijo, hagamos al hombre a imagen, es que tenemos que hacerle mucha claridad a la palabra imagen para entender que todos nosotros, ¿verdad? Cuando Adán fue creado, él fue creado un ser celestial. Primeramente fue un ser celestial. Vemos después, cuando Yahweh sopla aliento de vida sobre él, se introduce en él, pero lo primero es que era un ser celestial. Claro, y es ahí donde estamos tratando de llegar. Exacto.
O sea, estamos tratando de regresar al Edén. Exacto. No podemos pensar en un Adán como un hombre alto, ojos azules, pelo rubio. A lo mejor lo era, no sabemos, pero no podemos pensar en un hombre físico en el sentido de lo que nosotros pensamos como hombre. Como hombre, morfológicamente hablando. Morfológicamente. Sino que era un hombre celestial. Y es muy importante eso porque entonces ahí es donde Maravilloso. vemos la maravilla del Bereshit, en cuando él dice, hagámoslo a nuestra imagen. Exactamente. Da más importancia en el sentido de quién era Adán, Claro, de claro. quién era él. Y es que si nosotros le ponemos más cuidado a esa palabra, la imagen, porque lo que tenemos que centrarnos es que ahí está reflejada lo que es la imagen de Yeshua. Claro. En esa forma en que el Eterno nos muestra el 1.27, nos está diciendo, ahí está reflejada la imagen de Yeshua. Pero cuando nosotros vemos y viene el nacimiento de Yeshua y crece, y viene todo el concepto de lo que fue Yeshua en su ministerio, y luego la muerte de Yeshua, y luego la resurrección de Yeshua, y luego Yeshua vuelve al Padre, y de pronto nos dejan a nosotros en la tierra la imagen de un Jesús griego, ¿verdad? Correcto. Y entonces el mundo, cuando piensa en Yeshua, piensa en el Jesús griego que andaba con una túnica roja. Romana, entre otras Romana, cosas. Sí, claro. de ojos azules, como el Sagrado Corazón, ¿verdad? Háganlo así, como el Sagrado Corazón, de ojos azules con el cabello aquí rubio cayendo en las espaldas. Pero vuélvase a la imagen de Bereshit 1.27 y capture que imagen tiene que ver con algo muy celestial. Miren, Claro. antes de que el Eterno le diera aliento al ser humano, primero creó los peces, luego creó las aves, luego creó los animales, luego le dijo a los animales, domine cuando Yahweh le dio autoridad a los animales de multiplicarse. Luego viene lo que es toda la preparación para el ser humano, ¿verdad? Yahweh le estaba dando un orden al ser humano para entrar al verso 27, Pastor Correcto. Roberto. Sí, y en el verso 27 cuando nos dice y creó, que realmente allí es la palabra bara que ya hemos Sí. definido, Elohim al hombre a su imagen y a imagen de Dios. Aquí hay un juego de palabras también muy importante que debemos considerar. Yo le invito a los hermanos, recuerden, no vamos a poder entrar en muchos detalles y profundizar en este tema tan apasionante de Bereshit, pero sí queremos dejarles en sus corazones una inquietud. Por favor, no se limite a leer un texto bíblico y pasarlo simplemente. ¿Por qué? Porque aquí hay demasiado tema que tratar, escudriñar y en lo posible, mis amados hermanos, hoy que tenemos a la mano tanta información. Yo tengo sobre mi mesa de trabajo y todos creo aquí tenemos material escrito, documental, mucho texto que desarrollar. Porque observen, vamos a leer nuevamente el verso 27 y veamos el juego de palabras. Lo quiero repetir. Creó Dios, Barak, creó Sí. Elohim al hombre, a su imagen. ¿A la imagen de quién? ¿De Dios? No. ¿A la imagen de quién? A imagen de Dios lo creó. Entonces, vemos que aquí hay dos palabras que se repiten. Número uno dice, creó Elohim al hombre, a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Pareciera Sí, ser que parece. nos está repitiendo lo mismo, pero en otro sentido. Lo primero que nos dice es que creó al hombre a la imagen de quién, de él, de Elohim, o a imagen de Elohim lo creó. Vamos a mirar este aspecto. Ahora dice, varón y hembra los creó. Y luego viene el verso 28, que es de hecho la porción de nuestra... Pero creo que deberíamos pausar ahí un momento, Sí. pastor, y no por interrumpirte, pero una vez más, siempre las preguntas surgen. Ok, varón y hembra los creó, pero todavía no había comenzado a crear el hombre. Claro. Entonces esas preguntas son muy importantes porque estamos hablando de que todavía estamos en el capítulo 1 Sí. y en el capítulo 2 es cuando comienza a entrar a la creación del hombre. Correcto. O sea, ¿Por qué? desde ya hay una imagen celestial donde esta imagen celestial es hombre, mujer, y ya en el verso capítulo 2 le da dando la formación de Adán, ¿no? Sí, correcto. ¿Por Recordemos que la primera enseñanza que tuvimos en el tema anterior, hablamos de que el libro de Bereshit
es no el desarrollo cronológico de la creación, Exacto. sino es el desarrollo histórico narrativo. No creo que hablamos de eso. De lo que se fue creando. Creo que Es lo decir, vamos a explicar. Cuando llegamos al capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios. Lo que realmente empieza en el capítulo 1, verso 1, es una narrativa de todo el acontecimiento que ya se hizo. Claro, porque en Bereshit, ¿Verdad? Barajá, Elohim. Entonces, cuando nos habla y dijo luz, en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz. Observen que hay una cosa muy interesante porque posteriormente nos dice, y creó el sol y lo llamó al día y la oscuridad a la luna y lo llamó noche, pero ya había creado la luz. Entonces, entre el verso 3 y la creación de los astros hay una gran diferencia porque en el verso 3 nos está hablando de la luz. Aquí estamos hablando nuevamente de la palabra el selen, ese selen que es luz, o la palabra or, que es luz también, nos está hablando de ¿quién? De Yeshua HaMashiach, que está ahí porque Él es, dice la palabra, yo soy la luz del mundo. Y mi lámpara dice que... Lámpara es a mis pies tu palabra. Es a mis pies tu palabra. Entonces, vemos cómo esta expresión de Bereshit, cuando la vemos día por día, lo que está haciendo es narrándonos lo que ya está hecho. Por eso la creación, la palabra barak primero, por eso lo aclaramos desde el principio de que 3 veces en el capítulo 1 aparecía la palabra creación, barak, sí, creación. correcto. Y luego vienen las otras 4 palabras que mencionamos al comienzo, las otras 3 palabras, perdón, que son hacer, formar u organizar. Trabajar con algo que ya existe, que es asa, y luego la tercera palabra es formar, que es moldear algo que ya existe. Preguntémonos, a ver, a mí me encanta hacer como auditoría de lo que, como dice Camilito, pausemos y preguntémonos. Claro, porque en el capítulo 2, ahí digamos en el verso 4, no sé si ustedes tienen un título ahí en sus Biblias, en el verso 4. El hombre Adán y Eva en el huerto. En esta dice, digamos, segundo relato de la creación. Sí. Interesante. Porque es que si uno lo lee desde el versículo 4, es como otro nuevo comienzo de la creación. Correcto. Una vez más. O sea, Correcto. Otra vez comienza. Porque en el versículo 4, fíjate que comienza diciendo, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados en el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y los cielos. Y ahí está todo invertido para explicarnos la inversión que hay. Y ahí no está en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra, sino cuando la palabra aquí cambia de creación a ser. Sí, ya sí, está y es muy importante esa palabra y tendríamos que verla en el hebreo un poco más, qué es lo que significa más profundo en el verso 4. Porque él dice, esta es la historia del cielo y de la tierra, y uno lo toma, como lo decíamos hace unos minutos atrás, es una historia. Sí. No es literalmente estoy creando y voy a escribir. No, yo ya lo creé, ahora les voy a decir cómo lo hice. Es correcto. Pero creyendo en los 7 días de la creación. Sí, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando, digamos, de la narrativa de la historia, porque en el verso 4 nos dice, ahora ya les resumí la historia, esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Y es muy importante eso, porque ya lo dijimos que en las primeras 7 palabras de Bereshit, Bara, Elohim, Hamasayim, ahí ya está todo creado. Lo que literalmente él está haciendo es contándonos la narrativa, el orden. Y ahí, por supuesto, una vez más, como lo hemos dicho en el pasado, leímos en la video 1, leímos Juan, capítulo 1, verso 1, que también habla del verbo. Entonces, el Génesis como nosotros lo conocemos, o el Bereshit, o el comienzo, la creación, no comienza en el sentido de Génesis, aunque es un parashá extraordinario, sino que toda la Biblia nos habla acerca de este acontecimiento, y lo regreso a este punto, de Dios creando una casa. Correcto. Es muy importante esa historia de que Dios está en una historia de crear una casa. Y que crea al hombre para que domine
su casa. Para que lo domine, para tener autoridad sobre su casa, para bendecir su casa, para prosperar su casa, para multiplicar su casa. Claro, y digo todo eso en el sentido de todos los comienzos o todos los bereshits y principios, porque tenemos que hablar, lo decíamos antes del programa, tenemos que hablar acerca también del éxodo o de la expulsión de Hasatán. Ajá. Porque En el estaba segundo En el verso día. 2. Por eso lo digo, porque si no hablamos de todo eso, entonces solo estamos tocando lo Claro. que conocemos basado en esta historia, pero no, hay más allá de toda esta historia. Mírate que una de las posiciones bíblicas que son demasiado profundas para cuando hablamos de la parte del segundo día, o sea, perdón, del primer segundo capítulo, verso. del primer capítulo al segundo versículo, perdón. Fíjate que es interesante que veamos el porqué de las cosas. O sea, ¿creó Dios la tierra desordenada, vacía y en tinieblas? Es De una de las ninguna manera, preguntas que nos tenemos que hacer. No, nada de lo que Dios crea lo crea en caos. Dios, al contrario, tiene que tomar todo lo que es caos y restaurarlo, ¿verdad? Volverlo a su comienzo. Como lo inicial. está haciendo con nosotros. Exactamente. Por ejemplo, cuando el Teshuvah. hombre cayó, Yahweh tuvo que venir a restaurar. Cuando Noah cayó, cuando Noah se Tuvo que embriagó, tuvo que restaurar. restaurar. Exacto. Cuando Abraham cometió el error de haberse acostado con Agar, tuvo que hacer restauración con lo que pasó, ¿verdad? Cada etapa de la vida Dios toma para restauración. Entonces, algo muy importante que sucedió y que es una auditoría completa a la creación del hombre está en Génesis 1:27, donde estamos trabajando para llegar al punto. Y creó Elohim. Recuerden que el capítulo 1, la traducción correcta es Elohim, porque es el Dios creador, el nombre que se le ha dado a Adonai en la creación. A su imagen, y repite, a imagen de Yahweh lo creó, varón y hembra. Por favor, tómenle mucho cuidado a este versículo, porque en este momento nosotros tenemos versiones bíblicas donde se borró el nombre varón y hembra y se dejó solamente, lo creó género. El género, sí, ¿Verdad? bueno, esas Y las traducciones la modernas. traducción original en el hebreo es varón y hembra. Isha, a ella es Isha, él es Ish. La raíz es correcta en el hebreo y eso tenemos que dejarlo muy claro para lo que es hoy en día la genealogía de género. Elohim creó hombre y mujer. Y luego nos vamos al verso de Bereshit, capítulo 2, verso 7, que es el empalme de la creación del hombre. Entonces Yahweh Elohim formó, mire que la palabra no es ahí creó. Sino yatzar. Formó, hacer, correcto. Yatzar. Ya no le digo Hizo. al hombre, voy a volver a crear el hombre, no, pues si ya lo creó. Ahora lo voy a formar al hombre de la dama, de la tierra. Y esa palabra tierra es tan impresionante porque es roja, es con lo que tiene que ver con Tiene la que ver con sangre, sí, correcto. al Adam, hombre, que significa exacto, sangre, sí. al polvo de la tierra y sopló. O sea, ese es el momento en donde Yahweh se introduce dentro del hombre, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El nefesh. El nefesh El de neuma, Yahweh que es- entra en él. O sea, ahí es donde nosotros entendemos, por ejemplo, algo que me encanta estudiar, es el código genético. Cuando nosotros vemos los 4 elementos genéticos que trae el ADN del ser humano, encontramos 4 letras del hebreo que nos forman en nuestro código genético, que ningún otro, ni los animales tienen ese código genético, ni nadie sobre la tierra tiene ese código genético. Ese código lo estableció Yahweh sobre nosotros, Pastor Robert. Correcto. Bueno, mira, yo quiero, porque tocando todos estos temas tan apasionantes, permítanme por favor compartir la porción de Génesis, Bereshit, capítulo 1, verso 28. A ver. Porque aquí surge también una pregunta muy interesante que ya Camilo la había mencionado. Observen. Y los bendice Yahweh y les dice, Sí. fructifiquen, multiplíquense,
llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan. Entonces, observen que en el verso 28 de Berechit, a mí me causa tanto interés este texto, tanto que así es el nombre que tenemos para nuestra programación de radio, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Y para la Universidad de la Familia. Pero observen esto. Camilo hizo la pregunta, ¿para qué entonces Dios creó a un hombre? Lo creó para que sojuzgue, para que señoree, para que gobierne, pero que gobierne sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias que se mueven. Dios tenía entonces en mente crear a un ser humano para darle una delegación, una mayordomía de autoridad sobre lo que él también ya había creado. Observen que es tan interesante este punto porque dice, ahora sí al punto donde tú estabas en el capítulo 2, verso 7, que sopla el neuma, el nefesh, el aliento de vida. Y ese aliento de vida es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el hombre tiene entonces, estamos tratando de establecer el Selem. Ese Selem dijimos que es una opción de gobierno. Claro. El hombre tiene la capacidad de gobernar, el hombre tiene la capacidad del entendimiento, el hombre tiene la capacidad del reino, de reinar, Sí. de la autoridad, del dominio, y también mencioné el tema del libre albedrío. Pero vean cómo ahora el hombre, particularmente ahora, recibe el aliento de vida, y el aliento de vida le da al hombre ¿qué? Eternidad. Claro, ahí Porque, el hombre era un hombre entonces, eterno. el material que fue la tierra, Sí. Adán, la tierra, pero posteriormente se hace necesario que el Eterno transfiera su Selem, su esencia de vida, para que el hombre tenga eternidad. Y observen que aquí hay dos palabras que quiero mencionar, y como nosotros siempre dejamos tareas, a mí me gusta dejar tareas en estudio bíblico devocional, les voy a dejar una tarea apasionantemente importante y que es parte de dila. nuestro estudio personal. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el hombre con vida eterna y que el hombre viva para siempre? Porque pareciera que son dos palabras similares. No, el hombre claro, tiene pero no son eternidad. iguales. ¿El hombre tiene eternidad o el hombre vive para siempre? Entonces esa es la tarea. Espero por favor nos envíen la respuesta. Mira, no sé qué opinan, si podemos volver a retornar, si les parece. Porque en este tiempo, una de las enseñanzas que más se debe estar dando a la vida de nuestros hijos y de la familia, y este es un paracha de familia, es, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, le cambiamos a la Biblia el que Elohim creó hombre y mujer y le colocamos, creó el género? El género. O sea, sí. ¿eso afecta en algo la vida de la familia? Por supuesto. Absolutamente. Es como decir que Yahweh no creó hombre y mujer, sino simplemente una genealogía y tú le puedes dar el nombre, como lo que está pasando hoy en día, que un padre dice, no, yo no le voy a colocar si es femenino o masculino, que él decida. Dios santo, que Yahweh perdone la falta de entendimiento. La palabra sigue confirmándonos que creó Yahweh. ¿Sí? Correcto. ¿Creó solamente un género o los creó de manera que cada uno tiene un cableado diferente? Váyase al libro de Berechit ahí mismo, 5.2. Me gustaría que lo veamos en la Leámoslo desde el pizarrita, verso 1, sí. en el 2, y dice, varón, ¿verdad? Y hembra los creó. ¿Sí? Sí, pero leamos el contexto. A ver. En el capítulo 1, este es el libro de las generaciones de Adán. Sí. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Elohim lo hizo. ¿Correcto? Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos
Adán, de Adán. ellos, Adán, Plural. el día en que fueron creados. Miren, eso Aquí eso creados, es importante. formados, ¿no? Eso es importante. Cuando tú tomas la palabra Adán y le haces una auditoría espiritual en el hebreo, Adán tiene 2 letras del nombre de Elohim. O sea, el Yod, perdón, el Yod y el... Adán tiene el Hei y el Bab de Elohim. El nombre de Elohim es Yod, Hei, Bab, Bab, Hei. Hei. Adán lleva el Hei y el Bab como varón. Ella lleva el Yod porque el Yod es semilla y el Hei. Entonces, cuando nosotros tomamos esas 2 letras del hebreo y esas otras 2 letras del hebreo y las combinamos, es lo que Yahweh dice es Adán, es uno. En ese momento ellos eran uno con Adonai, o sea, era un ser celestial con Adonai. Correcto. ¿Estamos claros? Y había una Va- relación muy genuina. Exacto, era una relación transparente, no había nada que los separara a ellos. Entonces, cuando nosotros les enseñamos creación, no podemos olvidar nunca, de los nunca, que Yahweh creó al ser humano, al hombre, y que dio distinción entre macho y hembra, hembra, digámoslo ujú. así, para extinguirlo, para Hombre y mujer, descartar correcto. cualquier teoría de género que nos quieran colocar, ¿verdad? Y hay que por eso ir al original y ver en el original cómo lo dice, cómo se escribió y cuál era el pensamiento de Yahweh en ese momento. Entonces, si eso es así, volvamos a la semejanza de lo que hemos hablado, ¿verdad? Cuando el hombre y la mujer que Yahweh creó, ese Adán, si quieren leerlo conmigo, véanlo en el Génesis 2, 21. Ujú. Yahweh Dios hizo caer, miren, formó al hombre del verbo yazar, ¿verdad? Ujú. Pero en este versículo no es el verbo yazar, sino hacer. Es el verbo azar, ¿verdad? Hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Mm. Pero Pastora Pili, pero Camilo, pero Pastor Roberto, pero si ya los había creado. Volvemos a lo mismo que hemos hablado durante el comienzo. O sea, primero los creó, nombró la palabra creación. Y luego toma polvo de la tierra y forma a Adán. Ujú. Le sopla aliento de vida a él, se introduce en él, pero todavía no había sacado a la mujer. Ujú. Sí, estaba incorpóreo, es la Eso palabra, es. la palabra es esa, correcto. Eso es muy profundo. En el varón está incorpórea la mujer. Claro. Entonces, hay un dicho que las mujeres feministas, o sea, mal llamada liberación femenina, dice, es que Dios no me hizo de un pie para que tú me pisotees. Dios no me hizo de la cabeza para que tú pases por encima mío. Entonces, De los pies. de los pies, sí. Dice, no, Dios me sacó de un costado porque yo estoy cerca de tu corazón. Y todos nosotros... Y de la billetera. ¿Y eso porque la billetera luego no está atrás? Yo la uso aquí en mi chaqueta. Tú Ah, sabes. ve. No, importante ese punto de la creación, porque sí, si uno lo lee, digamos, en un sentido y empieza del verso 1 y no para y escudriña y entiende, Sí. vamos a confundirnos mucho. Sí. Hablábamos un poco acerca de esto, de que Dios creó a este hombre con un destino muy profundo. Y nosotros estamos trabajando en ese destino de regresar al Edén. Ese es nuestro destino, ese es nuestro lugar donde vamos a estar con Él en este lugar, y vamos a estar una vez más haciendo lo que nos dice el verso 15. Tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo Labrara. atendiera. Muy importante eso. Porque es clarísimo que la tierra es una sombra de lo que hay
en el trono del Eterno. Claro, el tabernáculo, la Sí. casa del Eterno. Todo lo que Yahweh creó en la tierra era lo que había en el trono de él. Ujú. Él hizo en el jardín del Edén, ¿verdad? Nosotros implícitamente no vemos la palabra templo en el gran Edén, pero escúchame, pero era un jardín. Ujú. Y si era un jardín, había templo. ¿Dónde estaba el templo? El templo estaba en el árbol de la vida, Claro. ¿verdad? Tenemos un jardín, tenemos un hombre que es creado allí para que cuide ese jardín. Exacto. Maravilloso, Somos ¿verdad? jardineros. Nosotros somos jardineros de ese jardín. Luego dice, me gusta mucho cuando vuelve el Eterno con Moche a enseñarle el templo y le dice, Moche, hazme un tabernáculo, un Mizcán, como el que yo te mostré que tengo arriba. Ujú. Todo lo que el Eterno está haciendo con nosotros es, primero, nos coloca para gobernar lo que es de Él. El hombre no lo entiende de esa manera. El hombre cree que es el gobernador, el rey, el que manda. Pero Yahweh dice, pues yo te he puesto para que cuides, para que domines, para que rijas, ¿verdad? Llevas mi imagen, llevas mi Esencia. mi esencia, el selling, dijiste, La me palabra encanta es esa esa, la palabra, esencia, selling. sí. Entonces, pero el hombre ha creído que él es selling, que él se puede dominar él, que él se puede mandar él, que él puede gobernar. Pero Yahweh nos dice a nosotros, vuelvan a mí, vuelvan a la esencia, vuelvan a lo que yo soy. Yo los creé, yo tengo planes establecidos, por eso creo poderosamente, y si les parece bien, volvamos a ver. Quiero que vayamos un momentico, ayúdenme por favor a Romanos capítulo 8, verso 29. Ahí estoy. ¿Sí? Ujú. Romanos 8, 29 me llama mucho la atención porque es el propósito de Yahweh, el propósito de nuestro Señor es restaurar al hombre en lo que Él lo creó. Ujú. Volverlo al plano original de lo que Él creó para su propósito. Así es, dice el verso 29, porque Él los conoció de antemano y los predeterminó para que reprodujeran la imagen, De su Hijo. ¿Sí? reprodujeran la imagen de su Hijo, de modo que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predeterminó, a esto también los llamó, y a los que los llamó, a esto también los declaró justos, y los que declaró justos, a estos también los glorificó. Maravilloso. Es interesante este punto, considerar algo que venía revisando aquí en mi corazón, y es cuando estudiamos la palabra. Tú mencionabas hace un momento, Pastora Pili, lastimosamente crecimos esta cultura, nuestra cultura, Sí. desde el punto de vista de la religión y de la tradición, crecimos con un formato romano, crecimos con un formato griego, Sí. y bajo ese principio teológico, entre comillas, y religioso, cultural de por más, pues lastimosamente no conocemos la profundidad y la esencia de lo que es la creación. Cuando nosotros entramos al tiempo de volver por las sendas antiguas, volver por el principio, por el Berechit, cuando nosotros retomamos el estudio de la Torá y podemos hacer un clic en nuestro pensamiento, salirnos del contexto griego religioso y pasarnos al original del contexto en el hebreo, nos damos cuenta que nuestra existencia tiene otro sentido. Claro. Tiene otro Claro. sentido. Por eso, mis amados hermanos, hoy, y para la gloria del Eterno, cuántas comunidades en el mundo entero estamos pasando por este proceso. Sí. Realmente nosotros pasamos años y años estudiando especialización de una cosa, el grado de aquí, el estudio de allá, la teología de aquí, El doctorado. la denominación de acá, la denominación de allá, todo esto. Y es impresionante creer que aunque leemos y leemos y leemos, no encontramos el principio, el Bereshit, el Rechit. La palabra Bereshit significa con el Rechit, con la primicia, con lo primero. Pero cuando nosotros entendemos
y comprendemos nuestro principio, nuestro origen, para qué fue creado el hombre, cuál es la esencia que tenemos, cuál es el propósito de Dios, nos daremos cuenta que desde la eternidad el hombre ha desconocido ese principio y por eso viene el tema de Adán, precisamente cuando tú lo estabas mencionando, con el tema de cómo Adán, que es puesto en un huerto de bendición, de abundancia, en el que ahora Dios desea que el hombre reine, que el hombre gobierne, que el hombre tenga una plenitud, nos damos cuenta que el hombre llegó a un punto en el que a sí mismo se consideró igual a Dios. Sí. Y cuando nos pasamos a considerar iguales a Dios, entonces perdemos el sentido, la esencia de lo que Él quiso crear. Maravilloso. Yo creo que una de las conclusiones que le podemos dar al programa de hoy, porque tiene que haber, siempre en una enseñanza, tiene que haber una conclusión. Una auditoría. Que nos lleve a dónde tenemos que regresar. Y yo creo que el hombre, el ser humano hoy en día, estamos, yo creo que es un llamado que Elohim nos está haciendo en estos últimos tiempos, es vuelve al modelo original. Uh-huh. Vuelve al modelo original. Cuando volvemos al modelo original, entonces nos vamos a hacer preguntas. Y una de las preguntas que hizo Camilito, que quedó como sin contestar, pero démosle final a esa pregunta, es ¿qué fue lo que dañó el modelo original? ¿De dónde fue que se dañó el modelo original? ¿Por qué ese modelo del huerto del Edén perdió la perspectiva que hoy en día el hombre tiene de primero yo, segundo yo, tercero yo, el narcisismo, ¿verdad? Yo me muestro, yo quiero que me vean, yo quiero resaltar. ¿Y por qué no dejar que sea Yahweh el que resalte? Bueno, porque el ser humano, dice la palabra en Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron, todos, ¿verdad? La muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y dice que Yahweh quiere restaurar en nosotros la vida de Adán. Y para eso envió a Yeshua, para que el segundo Adán, que representa a Yeshua, nos traiga restauración. ¿Y cómo nos vamos a restaurar si no encontramos el modelo original? ¿Cómo vamos a buscar restauración de hoy en día si no encontramos el modelo original? Uh-huh. El modelo está en la Torah. Yo creo que mucha gente puede estar en este momento empezando, escucharnos y decir, pero ¿cómo en la Torá? Si eso es de los judíos, quítate también ese tabú. Absolutamente. Quítate ese tabú, porque ese tabú no te está dejando llegar a la verdadera esencia. Para cuando fue precisamente escrito todo esto que estamos mencionando, que es el libro de Bereshit, nos damos cuenta que aquí todavía pueblo judío no existía, ni aún pueblo hebreo. Sí, y lo que yo siempre digo es, si tú dices esas palabras, te estás sacando de la materia. Claro, absolutamente. Uh-huh. ¿Te estás sacando de la materia tú mismo. Déjeme cerrar solo con este punto, cuando estamos cerrando con el tema de la palabra Bereshit en el original hebreo. Las dos primeras letras de la palabra Bereshit, que es la letra Bet, ya lo mencionamos, y la letra Resh, esas dos primeras letras representan una vasija. Luego, cuando miramos las dos últimas letras de la palabra Bereshit, que es la letra Yod y la letra Tap, esas dos letras significan tapa, como un cierre. Sí. Y las dos letras que nos quedan en el cetro, que es la letra Aleph y la letra Shin, representan fuego. Es decir, las dos primeras es un pacto y las dos primeras y las dos últimas nos representan un pacto y es un pacto de fuego. Es decir, es la promesa que Dios nos entregó para ser parte integral con Él. Amén. Un llamado a cada uno de ustedes a volver a hacer una auditoría, a estudiar el libro de Bereshit, a escudriñar la palabra. Es un llamado de Yahweh a tu vida, porque ahí encontrarás el propósito que tiene Adonai contigo y con tu familia. Los estudios de Parashá en familia que queremos establecer es sentarte con tu familia y hacer preguntas para que Yahweh conteste esas preguntas tan profundas. Tus hijos deben de tener muchas preguntas. Tú tienes preguntas. Pues bueno, este es un tiempo de Parashá en familia. Para las familias. Para la familia. Muy bien, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Un shalom para tu vida. Si el Eterno nos permite, nos vemos en nuestro próximo Parashá. Shalom. Shalom.
Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná.